para avanzar en la organización, digamos, de sumar a más gente, pues, como construir un método de trabajo, un método de escucha, un método de integración, ¿no? Creo que para eso pues hay muchas técnicas. Aquí, digamos, lo que se ha hecho en Morena, que es invitar a la gente que a través de los comités, de las brigadas, ir a tocar casa por casa, repartir regeneración, dialogar con la gente, invitarla a sumarse, a constituir comités o a incluirse como protagonistas del cambio verdadero, está bien, porque esa es la única manera en que vamos a poder romper el cerco de los medios de comunicación, esta antidemocracia, porque lo que tenemos que lograr es construir un ejército ciudadano que garantice que en el 2012 se cuenten los votos, se respete la voluntad popular. Entonces, porque es la única posibilidad que hay de poder hacer un cambio pacífico por esta vía, ¿no? Entonces, está en manos de los ciudadanos, está en manos de la sociedad consciente la posibilidad de transformación del país por esta vía. Es una vía muy difícil porque depende de que convenzamos a otros, no depende de nosotros, los que estamos convencidos, los que estamos comprometidos. Hay que tener en cuenta que todos los procesos de transformación los inicia, los continúa y sobre todo pues los mantiene una minoría de la sociedad, porque así es una realidad. Entonces, seamos conscientes de que sobre los activistas, sobre la gente que está más clara de lo que está pasando en el país, de que urge hacer algo para que no ocurra la destrucción de México, porque estamos a punto, y lo que la gente no entiende y todavía cree que puede llevarse la campechaneada aceptando despensas y votando por el PRI, es que el país se nos acaba. Y la gente no es consciente de que cuando decimos que el país se nos acaba, ¿qué quiere decir? Pues que adiós derechos sociales, nos quieren esclavizar y quieren quedarse con la riqueza nacional. Entonces vamos a estar en un porfiriato moderno, en el cual pues solo nos van a dejar asomar la cabeza para ir a trabajar y no van a permitir la organización política, ¿no? Como país, como pueblo. Y entonces esto es muy difícil, digamos, de traducirle a la gente, porque la gente no lo ve. O sea, apenas empieza a ver que algo está pasando, que está mal. O sea, más allá de lo que percibe nada más de la crisis económica y que entonces no me alcanza, sino que también algo está mal, realmente mal, de cómo se maneja, más allá de la corrupción, el gobierno, las decisiones que se toman. Entonces, tenemos que construir un discurso que nos permita acercarnos a la gente. Pero no solamente un discurso decirles es que la transformación nacional es llevar a un gobierno democrático, es tener un poder legislativo que escucha a la gente, sino sobre todo eso es lo más importante, es que ese cambio solo puede ser posible si la gente está organizada. Entonces, la transformación depende de que estemos organizados. ¿Y cómo hacer esta organización? Desde mi punto de vista, no es suficiente de ir a tocar la puerta, entregarle regeneración, decirles que están en una red nacional, que hagan su comité y que entonces los protagonistas del cambio consigan a 5. Eso está bien para el tema de construir una estructura electoral y construir esa mayoría. Pero para consolidarla, para poner esa fuerza social más allá del voto a favor de la transformación, hay que hacer un trabajo como el que se hace para construir un movimiento social, es decir, trabajar con la gente a partir de sus propias necesidades, a partir de sus propias ideas, a partir de sus propias propuestas también, de tal manera que se sientan protagonistas de lo que están haciendo, no solamente, digamos, yo les ayudo, sino siendo parte integrante de un proceso de transformación. Y lo que pasa es que, digamos, para poder transmitir esto, pues no hace falta cuadros, ¿no? También seamos realistas. Son 28 años de neoliberalismo, pero también 28 años de una ofensiva ideológica, académica, mediática, y que, pues, digamos, sus valores, su visión ha ido avanzando. Pues nosotros debemos ser conscientes de ello y aprovechar cualquier resquicio, cualquier persona que esté dispuesta a escuchar, que esté preguntándose qué hacer,
hay que estar muy sensibles a poder captar a esta gente. La mayoría de esta gente no está convencida, ni es López Obradorista, y todavía creen muchas de las cosas que dice López Dóriga. Entonces, lo que tenemos que construir es un método de diálogo, de escucha, y ser lo suficientemente humildes para decirles: mira, nosotros estamos haciendo algo en favor de todos, pero que requiere el apoyo de todos para poder hacerlo realidad, para poder materializar el proyecto alternativo de nación, para poder hacer que la pensión sea universal en todo el país, para los adultos mayores, para hacer que todos los jóvenes vayan a las universidades y al bachillerato, ¿no? Entonces, que, en fin, todas las propuestas que hay en el proyecto alternativo solo se van a materializar, incluso aún llegando al poder a través del voto, en el caso de que Andrés Manuel ganase la presidencia, solo se van a materializar si hay una movilización, una organización, una articulación de la sociedad que los exija, que los haga posibles. Entonces, frente a esta situación, lo que hay que recuperar la tradición, por decir, de la historia. ¿Cómo se ha organizado la gente a lo largo de la historia? Pues, a veces la gente ni siquiera sin leer, sin saber matemáticas o de economía o de política o de filosofía, con la experiencia que tiene, con el conocimiento de la vida de su pueblo, son elementos suficientes para poder empezar a actuar, para cambiar circunstancias. Entonces, nosotros tenemos que construir un movimiento con la gente. Y cuando se dice con la gente, es estar con ellos y hacer el proceso con ellos para la organización. Esto es decir, que ellos se sientan parte de esta lucha y que son escuchados, de que sus demandas tienen cabida en este espacio, en este movimiento, porque digamos, porque hay la tendencia o la idea de que no, mira, no te preocupes, tú votas y ya una vez que llega Andrés Manuel López Obrador, ya va a cambiar el país. No, el país va cambiando en la medida en que nos vamos organizando. Entonces, para lograr esta organización, no solamente es votar. Entonces, ¿cómo le hacemos para involucrar a la gente en la organización? Pues a partir de sus demandas concretas. Y a lo mejor estoy diciendo algo que otros compañeros dicen todo lo contrario, pero yo vengo de los movimientos sociales. Soy periodista de profesión y he trabajado uno de mis temas en los movimientos sociales. Entonces, yo, por lo menos con la poca experiencia que tengo y con lo que he visto y lo que he experimentado, como parte de los movimientos, es que la gente va a entender el proceso de cambio nacional, regional, en la medida de sus necesidades inmediatas. Y que entienda que sus necesidades inmediatas, la solución de sus demandas inmediatas con las cuales están luchando, tienen que relacionarse y van a poder lograrse en la medida en que se relacionen con otros. Y entonces aquí tenemos que buscar para la transformación nacional a esta gente que está sensible, enojada con lo que está pasando, en lo inmediato, ser capaces de poder involucrarnos y participar en demandas sociales muy concretas. O sea, porque la autoridad moral no se consigue con un discurso, no se consigue con un proyecto a largo plazo, porque eso es muy difícil de entender, es muy abstracto para la gente. Se construye en el día a día con la gente, en la consecuencia democrática de que nosotros estamos por defender los derechos del pueblo, pues defendámoslos en la medida de nuestras posibilidades e involucremos a otros ciudadanos en la defensa de esos derechos. Y este trabajo de organización nos va a redituar en el sentido de vamos ampliando una base organizada, simpatizante, que está viendo que lo que estamos proponiendo no es para ser candidatos o para beneficiar a otros, sino también para beneficio de la propia gente. Entonces, esta digamos, metodología o forma de organización, pues parte de la propia gente, ¿no? O sea, parte de las necesidades de la gente. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues con pues obviamente dialogar con la gente, ¿verdad? Pero tiene que ver con sus necesidades inmediatas, tiene que ver con la forma de gestión del gobierno. Nosotros no podemos, hay que explicitar el asunto de que queremos un gobierno más democrático, ¿no?
no solo que haga programas sociales, sino que gobierne con la gente, que haya presupuesto participativo, que la gente pueda decidir a dónde va el presupuesto de las delegaciones, que pueda decidir sobre las obras más importantes, que pueda influir sobre el tipo de inversiones que hacen en su calle, en su cuadra, en su colonia. Este tipo de cosas concretas que a la gente sí le interesa, y entonces se va construyendo una relación de participación, porque estamos muy mal acostumbrados ahora, por razón de la cultura política priista, que pues es la madre de todas las culturas políticas nefastas de este país. De repente el PRI perdió el poder, pero se multiplicó por 7. Entonces, ¿cuál más? O sea, ¿qué más priista que Chucho Ortega? Y que me perdonen, pero pues, ¿qué más priista que tus compañeros? A lo mejor ya los digo, pero compañeros que actúan utilizando el clientelismo, el corporativismo, que nació en el PRI, pero que lo aprendió muy rápido el PAN, y que lo aprendieron rapidísimo los otros, y ya no digamos del partido de la maestra, el Baster, que está creado para eso. Entonces, el problema es que la cultura política de la gente cada vez va siendo más dependiente de esta relación perversa de la política, de ¿qué me das? ¿Qué me vas a dar? Si no me das nada, no te voy a apoyar. No, ¿qué te vas a dar tú? ¿Y qué le vas a dar a tus hijos? Porque aquí, por eso, el énfasis es la revolución de las conciencias. O sea, tenemos que lograr vencer la resistencia inicial de la gente y hacerle ver que está en sus manos, que viva mejor, y que está en sus manos poder cambiar la circunstancia que le molesta en su vida cotidiana. Entonces, y que eso solo lo puede hacer acercándose a otros que viven el mismo problema, y que de manera conjunta, común, puedan empezar a construir alternativas o soluciones o exigencias, porque también los derechos pueden estar en la Constitución, pero los derechos no existen si no los ejercemos. Entonces, ¿cómo enseñar a la gente que ejerza sus derechos? Porque, para empezar, no conoce sus derechos. Entonces, todo activista, toda persona que quiere transformar este país, tiene que conocer la Constitución, tiene que saber más o menos cuáles son los derechos que establecen ahí, qué representan los derechos humanos en relación a una lucha de transformación, por qué queremos que los derechos humanos sean completos, no solamente los derechos de las garantías civiles y constitucionales, sino también los derechos económicos, los derechos culturales, los derechos políticos son derechos humanos. Entonces, de tal manera que el mensaje, pues, para la gente y para nosotros mismos es que la lucha no solo es una necesidad, que la lucha no solamente es imprescindible para transformar el país, sino que la lucha, esta lucha, es un camino también para la realización humana. ¿Por qué? Porque queremos mejorar este país, queremos mejorar el mundo, queremos hacerlo mejor, queremos que haya democracia, que haya pleno respeto a la gente que es diferente, que nadie padezca hambre. Pues queremos ser mejores como sociedad, tenemos que ser mejores como personas. Entonces, es un proceso digamos que, como diría César Chávez, aquel dirigente campesino en Estados Unidos, el que logró sindicalizar y que se reconociera el trabajo de los mexicanos en el campo de Estados Unidos, que allá es más difícil organizar un sindicato que aquí, y él lo logró a través de la resistencia civil, pero él sacó una conclusión. Tardó 10 años en organizar este sindicato, y tardó 5 años en una lucha por vencer a los dueños de las tierras que sembraban, bueno, la uva californiana, que es tan famosa en el mundo, que no aceptaban ni permitía la organización. O sea, en las peores condiciones, eran extranjeros en su propia tierra, porque finalmente era parte de México, no tenían documentos, estaban esclavizados y no tenían ninguna protección institucional, política, de ningún tipo. ¿Cómo le hace una población que no tiene nada a su favor para organizarse? Entonces fue a través de la confianza y de construir este lazo moral de César Chávez, de las mujeres y de los pescadores. Y entonces no había escuela de cuadros, no había un partido, no había, o sea, los dirigentes se formaron ahí. Entonces él decía una cosa: la mejor escuela para la lucha política y social
es la lucha.